Muy buenas a todos los que están viendo esta presentación. En esta ocasión, mi grupo estará hablando con respecto al método de adquisición de conocimiento sobre la doble negación. Los integrantes que conforman este grupo somos Jennifer Arce, Odalis Palacios, Axel Aguilar, Evelio Quiroz, José Cusimano y mi persona, Elliot Erazo. En el índice tenemos que, ya vimos la presentación, el índice es lo que estamos viendo y vamos a ver la introducción, el contenido que vamos a hablar con respecto a la doble negación, su definición, en qué consiste, sus ventajas y desventajas y también algunos ejemplos de cómo se utiliza. Esta investigación tiene como principal objetivo explorar el concepto de la doble negación como método de adquisición de conocimiento. Se estará analizando su definición formal, también el funcionamiento lógico, las ventajas, las desventajas y también las aplicaciones prácticas. También vamos a ver un poco de esto a través de ejemplos y comparaciones en la cual se va a demostrar cómo esta regla no solamente sirve para realizar expresiones lógicas, sino que también sirve para fortalecer el razonamiento deductivo. Mi nombre es Odalis Palacios y continuamos. Definición formal. La regla de la doble negación, abreviada como DN, establece una equivalencia lógica entre una proposición y la negación de su negación. En la imagen se puede ver. Aquí P representa cualquier enunciado, el signo de negación significa no o es falso que y el signo de equivalencia indica que ambas expresiones tienen el mismo valor de verdad. El significado lógico. Esta regla tiene un sentido bastante intuitivo parecido a la idea matemática de que menos por menos más. El primer signo de negación invierte el valor de verdad, el segundo signo de negación vuelve a invertirlo. Por ejemplo, equivalencia en tablas de verdad. La tabla de verdad confirma esta equivalencia. Cuando P es verdadera, su negación es falsa y al negar nuevamente, vuelve a ser verdadera, y cuando P es falsa, pasa lo contrario. Negación de P es verdadera y doble negación de P vuelve a ser falsa. Por eso las columnas de P y doble negación de P coinciden en todos los casos. Esa coincidencia demuestra de que P y doble negación de P son lógicamente equivalentes. ¿En qué consiste la doble negación? La ley establece que al introducir la doble negación o eliminar la doble negación, aún así no se altera su valor de verdad. Un ejemplo formalmente sería que si la proposición P es verdadera, entonces la doble negación va a ser así también verdadera. Un ejemplo más práctico en el mecanismo tenemos que si eliminamos las dos negaciones, es decir, la doble negación que se tiene aquí, ahora se simplifica solamente por P y aún así sigue siendo verdadero. Al introducir dos negaciones, se tiene que si al principio era solamente P y se introduce negación doble de P, su valor aún así sigue siendo verdadero, no cambia su valor lógico. En la demostración, antes se tenía doble negación, ahora es solamente P, por lo tanto sigue siendo verdadero. En la relación con la lógica clásica es que no se puede tener un término medio. Se llamaría principio de bivalencia. Eso quiere decir que si es verdadero y si es falso, es falso. En cuanto al principio de contradicción, no se puede mezclar lo verdadero con lo falso ni lo falso con lo verdadero. Y en la equivalencia lógica es que sí, ahora si P es entonces negación de P, también es verdadero. Ahora, si P es falso al principio, ahora la negación de P doble o doble negación de P es también falso. Profesor, mi nombre es Axel Aguilar y ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la regla de doble negación. Como primera ventaja tenemos su simplicidad. Esta regla es extremadamente sencilla, por lo que no involucra una operación unaria. No requiere combinaciones complejas en proposiciones ni operadores múltiples, lo que lo hace fácil de entender, aplicar, incluso para principiantes en la lógica formal. La utilidad en las pruebas.
Es muy útil en sistemas de deducción natural o en pruebas por contradicción, donde eliminar negaciones dobles ayuda a clarificar expresiones y llegar a conclusiones más directas. La consistencia lógica, esto nos mantiene coherencia en el sistema lógico al preservar los valores de verdad en la proposición original. En la tabla de verdad, la negación de P siempre tiene el mismo valor que P, por lo que asegura que el sistema sea consistente y no genere paradojas. Esto es fundamental en la lógica clásica, donde se asume que el principio de terceros excluidos y refuerza la validez de otras reglas. Como desventaja tenemos que puede parecer redundante, dado a que la negación de P es lógicamente equivalente a P y aplicar la regla a veces se siente como un paso innecesario o hacer un paso circular. En este contexto donde la expresión ya es clara, agregar o eliminar dobles negaciones no cambia el significado de la misma. Lo que podría hacer es una prueba que parezca más larga o repetitiva y sin ninguna necesidad. Esto no nos aporta nueva información, la regla solo reafirma lo que ya sabemos, no introduce premisas nuevas ni revela relaciones inesperadas entre proposiciones. Evelio Quirós. La doble negación, concepto esencial en lógica y lenguaje. Bien, la doble negación ocurre cuando, valga la redundancia, se niega una negación. En lógica, elimina ambas negaciones y deja la afirmación original. Es una herramienta clave en razonamientos, lenguajes y en programación también. Aquí vamos a dejar un ejemplo que sería una frase: ningún peruano no es un traidor. Aquí tenemos la doble negación. Este tipo de estructura es falso que ningún P sea T. Entonces tenemos la forma típica P, que incluye la T en negación, y la forma booleana también. Abajo también hay algo que le llaman diagrama de Venn, pero básicamente esto es lo que indica el concepto de lo que es la doble negación. Ahora tenemos la aplicación en la lógica proposicional. Tenemos que la proposición sí, entonces P, perdón, sí o P, entonces P. Que la interpretación sería: negar dos veces una proposición la convierte en afirmación. Ejemplo: hoy es lunes, hoy es lunes. La doble negación no cambia el valor de la verdad. Aquí tenemos unos ejemplos también en lenguaje natural, que sería utilizando silogismos. Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Pero la conclusión de esto es que no ocurre, porque no todos los mamíferos son animales de sangre caliente. Existen mamíferos de sangre fría. Luego dice: no ocurre que el núcleo de un átomo no esté cargado positivamente. Conclusión: que el núcleo de un átomo sí puede estar cargado positivamente. Y ahí vemos en la oración las dos negaciones al principio y en la mitad de la misma. El último sería: el granito es un tipo de material ígneo. La conclusión es que no ocurre que el granito no es un tipo de material ígneo. Y como último ejemplo tenemos la doble negación en el lenguaje y la tecnología. Tenemos que en el lenguaje natural sería: no es falso que llueva, entonces llueve. Elimina la doble negación, aclara el significado. Pero en programación lo podríamos ver en este minúsculo código de Python, donde dice que if not, not, y entre paréntesis is active, y el print que hace entonces es activo, porque estas dos negaciones se cancelan y promueven entonces que el print que se haga del programa sea que entonces esté en activo y no que esté inactivo. Buenas noches, mi nombre es José Cusimano y yo hablaré sobre la importancia de la doble negación y su papel en el razonamiento formal. El primero de los puntos es el fundamento lógico esencial. Él permite comprender la relación entre una proposición y su negación, fortaleciendo el pensamiento estructurado. También tenemos el desarrollo del pensamiento crítico, el cual ayuda a distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas
promoviendo la coherencia en el razonamiento. También está la aplicación en demostraciones, la cual posibilita transformar enunciados negativos en afirmativos, sin alterar su valor de verdad. Y por último, la garantía de consistencia lógica, la cual asegura la validez de los razonamientos formales en la lógica, las matemáticas y las ciencias. Por último, tenemos la conclusión, la cual nos dicta que la regla de la doble negación mantiene hoy una vigencia indiscutible en el ámbito del conocimiento y del razonamiento formal. Su aplicación no se limita a las matemáticas o la filosofía, sino que se extiende a la informática, la programación y la inteligencia artificial, donde la claridad y precisión en la lógica son esenciales para evitar errores y garantizar resultados confiables. Este principio nos recuerda que negar una negación no altera la verdad, sino que reafirma la validez del pensamiento lógico y estructurado. La doble negación representa una ley formal, un pilar del pensamiento racional que sustenta la búsqueda constante de la verdad y la coherencia en todas las áreas del saber humano. Su comprensión y aplicación fortalecen la capacidad de analizar, deducir y construir conocimiento de manera crítica y fundamentada. Esto sería todo y muchas gracias.